Buenas tardes, ingeniero. Bueno, a nosotros nos tocó exponer sobre el principio de Pascal, el principio de Arquímedes y ecuación de Bernoulli. Bueno, los integrantes de mi grupo consta de tres compañeros. Para Paino Chu de Celia, Almanza Velázquez, Rubén Darío y mi persona, Valladares Mamani y José Iván. Bueno, vamos a empezar exponiendo sobre la aplicación y principio de Pascal. La presión creada como consecuencia de la aplicación de una fuerza sobre un área es la misma en todos los puntos de un recipiente que contiene a un fluido en reposo. Si tenemos en un recipiente con fluido y aplicamos una fuerza con la letra F y sobre un área, entonces se crea una presión P, cuyo es el valor de P igual a fuerza sobre área. Si utilizamos como fluido aire, este principio vendría siendo neumática. Y si utilizamos como fluido aceite, este principio vendría siendo oleohidráulica. Pasamos a la siguiente página. Aplicación del principio de Pascal. Prensa hidráulica. El funcionamiento de la prensa hidráulica ilustra el principio de Pascal. La prensa hidráulica es una máquina semejante a la palanca de Arquímedes que permite ampliar la intensidad de la fuerza y constituye el fundamento de elevadores, prensas y frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos de máquina industrial. Como podrá ver en la imagen, F, fuerza 1 sobre área 1 sobre fuerza 2 igual a área 2. Pasamos a la siguiente página. Aquí podemos ver un claro ejemplo de un ejercicio. Primero hay que saber los valores de cada letra. F venía siendo magnitud de fuerza obtenida en el émbolo mayor. Y la A, área del émbolo mayor en metros cuadrados. F, magnitud de la fuerza aplicada en el émbolo menor en Newton. Y área es el émbolo menor de metros cuadrados. Aquí podemos ver un ejercicio. ¿Qué magnitud de fuerza se obtendrá en el émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 100 centímetros cuadrados? Cuando el émbolo menor es de área igual a 15 centímetros cuadrados, se aplica una fuerza cuya magnitud es de 200 newton. Solución. Lo que nos pide encontrar es fuerza del émbolo mayor. Ya tenemos área del émbolo mayor, que venía siendo 100 centímetros cuadrados. Área del émbolo menor, 15 centímetros cuadrados. Y fuerza del émbolo menor, 200 newton. Esto se aplica la fórmula de fuerza igual a fuerza del émbolo menor por área del émbolo mayor sobre área del émbolo menor. Fuerza igual a 200 newtons, que venía siendo fuerza del émbolo menor, por 100 centímetros cuadrados, que venía siendo área del émbolo mayor, dividido entre 15 centímetros cuadrados del émbolo menor, del área émbolo menor. Centímetro cuadrado se lo talla, se elimina y queda 200 newton por 100 dividido entre 15 y nos da un resultado de 1333.33 newton. Pasamos a la siguiente página. Esos son los materiales del experimento, ¿no? Experimento principio de Pascal. Los siguientes materiales que vamos a utilizar son una manguera para pecera de 300 centímetros, de 30 centímetros, cartón, jeringa, para ser exactos 2 jeringas, una tijera y un flexómetro, y silicona. En el siguiente video les muestro el experimento. Bien, esta es una pequeña muestra, ¿no?, de una gata hidráulica del principio de Pascal. Bien, lo que nos dice esto es que cuya presión aplicada sobre un fluido que tiene un recipiente cerrado se transmite de forma uniforme de todos los puntos del fluido. Bien, como esta es una pequeña muestra de una gata hidráulica, si nosotros le ponemos un peso acá, pequeño peso, y ejercemos presión, esto se podrá elevar, como lo ven. Y se lo podrá bajar.
También se le puede aumentar un poco más el peso, más cosas, ¿no? Se le puede meter esto, se le puede meter más peso. Y de igual forma elevará. Porque todo depende de la presión. Esta es una pequeña muestra de la gata hidráulica. Bien, eso es todo, ¿no, ingeniero? Buenos días, ingeniero. Hoy explicaré sobre el principio de Arquímedes con un experimento o demostración simple. Necesitaremos un vaso transparente, un líquido, en este caso utilizaremos agua y un objeto o un bloque de madera. El principio de Arquímedes nos dice que al sumergir un objeto a cualquier líquido, este tiende a sentir un empuje del líquido hacia el objeto y del objeto hacia los dedos. Y, y esto se siente con más fuerza a medida que se va sumergiendo más. Como, como podemos ver aquí, al sumergir el objeto, el agua tiende a subir y subió hasta donde está la línea roja que podemos ver aquí, que es esta línea roja. Y el principio de Arquímedes se basa en el volumen sumergido. Mientras más peso se sumerge, más tiende a subir el volumen de cualquier líquido o del agua, como vimos en esta demostración. Y ahorita les mostraré la fórmula o los datos del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que el peso del líquido, en este caso vendría a ser este, es igual a la fuerza de empuje, y el empuje es igual al peso a la masa del líquido. Y también el peso del líquido vendría a ser igual a la masa del líquido por la gravedad, la aceleración de la gravedad. Y la fórmula del, del principio de Arquímedes, en este caso de la densidad, es igual a masa sobre volumen, que es igual a la masa del líquido, y en este caso vendría a ser la densidad del líquido por el volumen sumergido. Y despejando esto, la fórmula sería de la siguiente forma. La fórmula sería el empuje es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido por la aceleración de la gravedad. Bueno, en este caso explicaremos un ejercicio sobre el principio de Arquímedes. Aquí nos plantea un cilindro de 2 metros de radio y 4 metros de altura se sumerge totalmente en agua. ¿Qué magnitud de empuje recibe? Y aquí, realizando el ejercicio, vemos que el volumen sumergido es igual a 50.265 metros cúbicos. Y la densidad del agua, del líquido en este caso, es igual a 1000 kilogramos sobre 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y en este caso utilizaríamos la fórmula del empuje, que es igual a la densidad del líquido por el volumen sumergido y por la aceleración de la gravedad. Reemplazando el ejercicio, nos da a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y por 50.265 metros cúbicos por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y resolviendo esto en la calculadora,
vendría a ser 1000 kilos sobre metros cúbicos por 50.265 por 9.8. Nos da un total de 492.597 newton. La fuerza de empuje se mide en newton. El resultado sería 492.597 newton. Y aquí vemos el gráfico del barril de 2 metros de radio y 4 metros de altura, sumergido en agua que está a 250 litros. Y ese sería un ejercicio sobre el principio de Arquímedes. Aquí le voy a explicar un experimento. Un chorro de agua que se emerge en un grifo cae hacia abajo como se muestra el experimento, donde el área gravitacional es 1.8 centímetros metro cuadrado, el área 2 es 0.3 centímetros metro cuadrado y la altura va a ser de 25 centímetros, la cual el caudal del agua del grifo suponiendo un flujo constante. Los datos, área, bueno, acá están los datos, vamos a reemplazar porque tienen que ser todo en metros. Y recordemos la ecuación de la continuidad. Su fórmula es área gravitacional de 1 por velocidad 1, área 2 por velocidad 2. Bueno, y pues como tiene una caída libre vamos a usar otra fórmula. Bueno, que esto es caída libre. Esto sería su fórmula. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad 1, 2 más 2 sobre la gravedad y la delta, que es Y. Eso vamos a ir reemplazando. Reemplazamos, bueno, acá le voy a hacer un gráfico. Este es el vasito. Este es el otro vasito. Y acá le hacemos un huequito donde pasa el agua. Esto sería el área 1. Esto sería el área gravitacional, que sería la velocidad inicial, y la velocidad final, que sería el área 2 gravitacional. Y esto de acá sería la altura. Bueno, entonces la velocidad final sería la velocidad A, que sería la 2. Vamos reemplazando. Y la velocidad inicial sería el área gravitacional 1 más 2, la gravedad. Y esto de acá, que es G delta, lo vamos a reemplazar por altura. Bueno, teniendo en cuenta todo eso, vamos a reemplazar estas dos fórmulas, que sería, aquí lo vamos a escribir, P2 por 1, velocidad 1, que sería, aquí lo vamos a escribir, P2 por 1, velocidad 1, porque todo lo que está multiplicando pasa a dividir. Bueno, el área gravitacional 2. Y entonces esto de acá pasaría acá abajo. Velocidad 2, velocidad 1, 2 más 2. Bueno, eso, y pues esto vamos a reemplazarlo acá, que sería área gravitacional 1 por velocidad 1 por área 2
gravitacional sería al cuadrado más, no, igual 2. Esto, a ver, me estoy equivocando. Esto sería velocidad 1 al cuadrado más velocidad 2. El grifo suponiendo un flujo constante. Y aquí ya yo lo reemplacé. Como pueden ver, eso vamos a usar, que sería 1.8 por 10 a la menos 4 metros sobre metro al cuadrado. Esto sería la fórmula del caudal. Y está la fórmula de velocidad 1 más 2 más 2 de gravedad y altura. Y aquí, como ya lo ven, área, bueno, ya yo lo reemplacé, lo factoricé y saqué la conclusión de este de acá, que velocidad 2 sobre altura, y solamente nos queda reemplazar, como pueden ver. Bueno, aquí solamente nos queda reemplazar que velocidad 1 sería 2 sobre 2 por, como es 9.8 la gravedad, no sé si se nota, metros sobre segundo, sería por 0,25 metros. Y aquí vamos a reemplazar que es áreas 2 y sobre área 1, que sería, bueno, la área 1 sería 1.8 centímetros y el otro sería 0.3 centímetros. Entonces sería al cuadrado menos 1. Bueno, todo eso sacando, aquí sería 4,9 metros sobre segundo. Y acá sacando la calculadora sería 3.24. Otro sería 0,9 menos 1. Ya. Todo eso le sacamos todo de un solo, que sería velocidad, y nos quedaría 6,650 metros sobre segundo. Eso sería la velocidad inicial. Bueno, y aquí vamos a pillar el caudal que nos pide, porque acá nos pide un caudal. ¿Cuál es el caudal del agua del grifo suponiendo un flujo constante? Entonces, el caudal sería, esta es su fórmula, caudal por área gravitacional por velocidad. Solo seríamos reemplazar porque ya lo tenemos la velocidad inicial, que sería 0.374 metros sobre segundo. Entonces el caudal por velocidad sería 0.3074 metros sobre segundo por, como ya le había dicho, que aquí está la otra formulita, que 1.8 por 10 a la menos 4 menos 2. Sería esto
sacándolo en la calculadora. Método tercer segundo. Eso sería mi ejercicio completo de ejercicio de aplicación sobre la ecuación de continuidad. Y ahorita le voy a explicar el experimento.